Dear Vamos a brothers iniciar and una serie de sisters, charlas this is Lorena para ir Gomez. conociendo cada We're vez going to mejor start a la divina series of voluntad, en talks qué consiste to este better don tan grande. understand the divine will En el día and de hoy what vamos a this hablar great gift acerca de lo consists que es of. la divina voluntad. Today we are going to Y talk vamos a about what the iniciar divine will is, con una and we will pequeña begin oración uniéndonos a with las a oraciones de short toda la prayer iglesia united to the que Dios prayers nos ha of the regalado, whole church that God has y given us. pidiéndole al Señor que venga We will ask pronto the el Lord reino de la to divina bring voluntad a quickly la the tierra. kingdom of the In divine nomine will on Patris earth. et Filii et In the name of the Spiritus Father, Sancti. and the Amen. Son, and the Holy Spirit. Pater Amen. noster qui es in Our celis, Father, who art in sanctificetur heaven, nomen tuum, hallowed be thy adveniat name. regnum tuum, Thy kingdom fiat come, voluntas tua, thy will be sicut in done on cielo earth et in as it terra. is in heaven. Panem nostrum quotidianum Give da us this nobis day our hodie, daily et bread, dimite nobis debita and forgive us our nostra, trespasses, sicut et nos as dimittimus we forgive those debitoribus who nostris, trespass against et us. ne nos inducas in And lead us not tentationem, into sed temptation, libera nos a malo. but deliver us from Amen. evil. Amen. Ave Maria, gratia Hail plena, Mary, full of Dominus grace, tecum, the Lord is with thee. benedicta tui mulieribus, Blessed art thou et among benedictus women, fructus and blessed ventris is the tui, fruit of thy Jesus. womb, Jesus. Santa Maria, Holy Mater Mary, Dei, Mother of ora pro God, nobis pray for us peccatoribus, sinners now nunc et and in at the hora hour mortis of our nostre. death. Amen. Amen. Gloria Patri et Glory Filio be to et the Father, Spiritus and to Sancto, the Son, and sicut to the erat in Holy Spirit, principio, as et it nunc et was in the semper, beginning, et in is now, saecula and ever saeculorum. shall be, Amen. world without end. In Amen. nomine Patris In the et name of the Filii et Father, and the Spiritus Son, and the Sancti. Holy Amen. Spirit. Bueno, vamos a iniciar esta charla Now we will begin this talk que les by anuncié con algunos presenting pasajes bíblicos, porque es some importante biblical passages, entender because este gran it is don de la important divina to voluntad y cómo understand desde this las great sagradas gift of the escrituras divine will el Señor nos and va how the Lord hablando. speaks to us by Y means para of the hablar un sacred poquito scriptures. acerca To de la talk a little imagen del reino, about the de image cómo of the Dios kingdom va and how preparando God prepares nuestras our almas para souls entrar to enter en this esa promised tierra land, prometida, en este reino de la divina this voluntad. kingdom of the Vamos divine a will. remitirnos Let al us libro de refer Josué, to the capítulo book 3, of versículos del Joshua, 1 al 6. chapter 3, verses Recordemos que en 1 este to pasaje 6. bíblico, Let us Josué remember se that levantó in this muy de biblical mañana. passage, Joshua rose Este es early el in the tiempo morning. This is the del time paso of the del crossing río Jordán, of y él iba a the partir de Jordan Sittim River, and he junto set con out todos for los Shittim israelitas along with all the cuando llegaron al Israelites Jordán. when they Pero arrived antes at de the Jordan. cruzar But el before río, crossing se the detuvieron river, they y stopped pasaron 3 días and spent en 3 medio days de un in the campamento. midst of Allí a estaban camp. los escribas y le There were the dieron al scribes, pueblo una and they orden. gave the people Y la an orden order. decía así: The order cuando said this: veáis el arca de la when you alianza see de the Yahvé, ark of the vuestro covenant of the Dios, Lord your y a los God, sacerdotes levitas and the que la llevan, Levitical priests carrying it, partid también vosotros de you are to vuestro move lugar out para from your seguirla. positions Pero and entre follow it, vosotros y ella habrá but la keep a distancia de distance unos 2000 of codos. about No os 2,000 acerquéis a cubits ella. between you and the Así ark. podréis Do conocer not el go near camino it, que habéis de so that seguir, you can porque no see the habéis way to pasado go, antes since por you have este never camino. been this way before. Entonces es importante que It nosotros is meditemos important estos that we pasajes meditate on bíblicos these biblical passages, que son prefigura which de are todo a lo que el prefigurement Señor of quiere y nos everything the habla Lord en wants este and tells camino us del reino on de la this divina path of the voluntad. kingdom of the Más divine will. adelante Josué le Later dijo al on, pueblo: Joshua says to the people, santificaos, porque mañana el consecrate Señor hará yourselves, for maravillas en medio tomorrow de the vosotros. Lord will do Y después le amazing dijo a things los among you. sacerdotes: Then he said llevad to the el arca de priests, la alianza e take id up the delante ark of del the pueblo. covenant Y and así fue como pass se on llevó el ahead of the arca de la people. alianza So they y took se it up pusieron de and went camino ahead of them. delante del pueblo. The ark of the Entonces, covenant esa arca de la alianza representa represents a nuestra Madre our Santísima, la Blessed Virgen Mother, María. the Virgin Cuando Mary. nos dice que When it en este says pasaje bíblico que in this tengamos, biblical nos passage decía, ¿no?, que that se there tenga una should distancia be de 2000 a codos, distance of debemos 2,000 decir que cubits, María we can say nos that precede Mary esos 2000 precedes codos, es us. decir, años. Those 2,000 Y es cubits un camino represents
2,000 nosotros years, nunca hemos and it is a pasado, path we y have es el never camino traveled del vivir before. en la divina It is the voluntad, path of living como in the ella ha divine vivido, will, como la as Virgen she lo ha lived it, vivido. as the Blessed Virgin has lived Así it. que con esta introducción vamos With a this hablar introduction, de we are qué going es to el talk vivir en la divina about voluntad. what it Poco means a to poco live van a in the ser una divine serie de will. charlas, This will be a series of porque es talks un tema muy because it is profundo a very y deep que subject requiere that needs to pues be irlo desglosando desde las unfolded Sagradas Escrituras little y by también little, drawing from los sacred escritos de la scripture sierva de and Dios also from the Picareta writings of the y el servant of magisterio de God, la iglesia. Luisa Picareta, A and the veces pensamos, magisterium of the entonces, church. vivir en la Sometimes we divina think, voluntad isn't no living es in the acaso divine cumplir will la voluntad de simply Dios, doing God's will, hacer lo que Dios quiere, doing what God cosa que wants, todos lo reconocemos something y los santos that we all lo hacen y lo recognize conocen? and that the saints have done? Vamos a ver un poco cómo Let's see desde las how, Escrituras, through the en los scriptures pasajes bíblicos, and the biblical el Señor nos va passages, hablando de lo the que Lord es la speaks divina to us voluntad. about the divine will. El primer paso para conocer la The divina first step voluntad to knowing es the el divine will conocimiento. is knowledge. Es el conocimiento It is lo que nos knowledge va a that ayudar a will nosotros help a us entrar enter en este reino tan this most santo. holy kingdom. Recordemos lo que le dice Jesús. Let us Nos dice remember Jesús what en las Jesus says Escrituras, in the scriptures, en los evangelios in de San the Juan, Gospel of St. cuando John, dice, yo tengo para comer when he un says, alimento I que have no food to eat conocéis. that you do not Mi know alimento about. es hacer la My voluntad food de is to aquel do que me the ha will enviado of him who y sent me dar cumplimiento a and su to obra. accomplish his work. Entonces vamos viendo que el Señor So we nos see regala that the Lord gives este us this alimento food, que no se conoce, which is se not está known yet. conociendo, It pero is Él ya nos being lo decía, revealed, que es but un he alimento already told us que it is a food no se conoce y que para not Él yet es known, hacer and la for him voluntad it is doing del the will Padre. of the Father. Esa es una primera clave de This is the lectura first en key la cual to Dios nos va hablando understanding de este don. how God speaks to En us las mismas about this cartas de San gift. Pablo, In the very San Pablo letters que of St. decía Paul, he said en in Colosenses, Colossians capítulo primero, chapter versículo 1, 9, verse no 9, dejamos de pedir por we have vosotros not stopped praying for que you tengáis un pleno and asking conocimiento de that su you may be voluntad filled with con the toda knowledge of his sabiduría will e through inteligencia all spiritual espiritual. wisdom Y más and adelante, understanding. pues Dios Later nos ha on, hecho he conocer says el that God misterio de has su made known voluntad. to us the mystery of his Ya will. San Pablo nos está St. Paul is mostrando already showing de us cómo how él he pedía prayed que nosotros tuviéramos cada día that we may mayormente increasingly un have a fuller conocimiento knowledge más pleno de la divina of the voluntad, de la divine will, voluntad de Dios, the will of God, que es un misterio. Lo which dice aquí, is a es el mystery. misterio de He su says it voluntad. here that it is Por the lo tanto, la mystery divina of his voluntad will. como tal Therefore, the es divine will objeto de is the conocimiento. object of Es el knowledge. conocimiento más It is the sublime most y sublime también al mismo knowledge. tiempo And at the same es un time, misterio it is que a está mystery oculto desde hidden siglos eternos en la for mente de Dios. eternal Y esto nos lo eternity habla San in the Pablo en su mind of carta a los God. Romanos, St. Paul mentions capítulo this in 16, his letter to the versículo Romans, 25. chapter 16, Pero ya al final, a la verse descripción de esta 25. charla, les pondré la At the end of this bibliografía para que talk, ustedes I la will puedan provide the bibliography so meditar that you con más can calma. meditate on it more calmly. También las cartas de San Pedro, Also, in the letters of él St. nos Peter, avisa. he Por warns eso, us, habiendo preparado la therefore, mente a la prepare your acción, minds for vigilad action. poniendo toda Be vuestra esperanza self-controlled. en esa gracia que se Set os your dará hope fully on the cuando grace to Jesucristo be se given revele. you when Jesus De Christ manera is que aquí revealed. nos anticipa So here he anticipates este this don como una gift gracia que debemos as a esperar, grace that we pero must que se wait nos for, dará but which will cuando be given Jesucristo to se us revele. when Jesus De Christ manera is que vamos revealed. viendo que la divina Therefore, voluntad, we see that the hermanos, divine will, es brothers una and gracia, sisters, is a es grace, un don futuro, a future gift. es el más deseable, It is the most desirable que thing. está relacionado con la It is futura related revelación o la to the parucía de future Cristo, como lo revelation or acabamos de appearance leer, of Christ, de comentar en esta as we carta de just San read Pedro, and que es la commented primera on in carta the letter of de St. Peter, Pedro the first letter del of Peter, capítulo chapter 13. 13.
Es el capítulo 1, versículo 13, Again, en 1 el cual verse nos, 13, repito, nos in dice which it tells que us habiendo preparado to prepare la our mente a la minds acción, for action, vigilad poniendo toda being vuestra vigilant, esperanza en esa placing gracia que all se our os hope dará in that cuando grace that Jesucristo will se be revele. given to us Es una gracia when que Dios nos Jesus quiere Christ is regalar revealed. It para is a estos grace that tiempos God wants y que us vislumbramos poco a to poco give a us través in de las these Sagradas times, which Escrituras. we gradually Es un glimpse don through the Holy de Scriptures. Dios It para el is a hombre gift from que quiere God que to man, deseamos, que a quiere que lo gift pidamos. that He wants us to desire and ask Tenemos for. también en la We primera also carta de find San in the Juan, first letter of St. en el John, capítulo 3, versículo chapter 12, 3, nos verse dice 2, where it que tells us nosotros desde that ahora now we somos are children hijos, of God, pero lo que seremos aún but what we will be has no ha not sido revelado. yet been Lo revealed. que sabemos es que What cuando we Él se know is manifieste, that when He is seremos revealed, semejantes a we will Él be like porque lo Him, veremos como for Él we es. shall see Him as Es He una is. carta muy bella This very beautiful y letter, aquí this is a vemos very beautiful letter, and evidentemente here we que see existe that una there is a revelación que para San Juan revelation that era for Saint futura y John que tiene que ver was con in the Jesús future and y con related to nosotros. Jesus and ¿Cuál us. es esta revelación? What is this Es la revelation? de restituir la It is the semejanza divina perdida. restoration of the lost Porque divine acá no lo likeness. dice, ¿no? Because, as we are Ahora told somos here, hijos de Dios, now we pero are lo que children of seremos God, aún but we will no ha be, sido revelado. has not yet been Seremos revealed. semejantes a Él We porque will lo be veremos like Him because we como will Él see es. Him as He is. De manera que si So, vamos as we go recorriendo through a the través de las escrituras cómo el scriptures, Señor va hablando a la we see iglesia how the Lord y cómo speaks es to su the deseo church desde toda la and how eternidad it is His de eternal desire regalarnos to give us este this don great tan grande y al mismo yet tiempo tan unknown desconocido. gift. El mismo San Pablo Saint quería, Paul como also leíamos anteriormente, wanted, as we que saw earlier, tuviéramos ese pleno that conocimiento we de la have divina full voluntad knowledge of the con toda divine will sabiduría e with inteligencia all espiritual. spiritual wisdom and intelligence. Es el conocimiento de It ese is camino the knowledge of por this donde path nosotros entraremos through which we a will vivir en enter este reino de la divina to live voluntad. in the kingdom of the divine will. Cuando Jesús oraba al Padre, When Jesus ¿qué era lo prayed que to the decía Father, en what aquella did he oración say tan famosa y tan in that bella de San famous and Juan? beautiful prayer of Saint La John, oración del the capítulo prayer 17 que decía, of chapter yo les he 17? dado a He conocer said, tu nombre I y se have los haré made your conocer name known to them para que el and will amor make con it que me has known, amado so esté en that the ellos y love yo en with ellos. which you have loved me El may be in them. conocimiento es muy importante, así Dios, Jesús, nos And quiere I dar a in them. conocer Knowledge is al very Padre, important. a su Jesus voluntad wants divina, us to know the Father para and que His podamos divine will, nosotros so that amar we al can love Dios con el mismo amor God with con the que Él same nos love ama, with con la which misma He loves potencia, us, con with la the misma same intensidad de power Dios mismo. and Y eso lo da intensity el of God don Himself. de la divina This is the voluntad. gift of the divine will. Por eso en esta carta That de is San why in Pablo, this letter of Saint cuando Paul, decía, when he said bueno, ya that habíamos hablado de esto de el deseo de que he conozcamos desired en that we plenitud know in este fullness conocimiento de la this divina voluntad knowledge con of the sabiduría e divine inteligencia will espiritual. with wisdom and Jesús también lo spiritual dice en la intelligence. última cena, Jesus also said this at the Last cuando Supper dice que muchas cosas when he tiene que mentioned decirnos, that there are many pero no things to somos tell capaces us, de soportar but el we are peso. not capable of bearing Pero the cuando weight. venga el Espíritu de But la when the verdad, Spirit of Él os truth comes, conducirá he will a la guide us verdad into completa, all truth, porque no hablará por su for propia the cuenta, fullness of sino truth. que For he dirá will not speak todo on lo his que ha own oído y authority, os but anunciará las whatever he cosas hears, futuras. he will speak, and he will Ese es el declare to trabajo you del the things Espíritu that are to Santo, come. el This Espíritu de is la the work verdad, of the Holy Spirit, the Spirit conducirnos of a la truth, verdad completa. guiding us into the fullness Y of es el truth. trabajo que This sigue work haciendo en cada uno de nosotros para continues que in nosotros each of podamos us so that we may ir cada grow día creciendo en each el day amor de in the Dios love of God a través de through this este knowledge that conocimiento God que Dios nos regala gives us
a través de los escritos de la sierva through de the Dios, Luisa writings of the Picarreta, servant que of de eso God, vamos a ir Luisa hablando Picareta. posteriormente. We Pero will por discuss ahora this later, vemos la but for evidencia now, de la we see importancia the de importance of conocer. knowing, Porque because cuando when we nosotros vamos conociendo una know cosa, something, la vamos we apreciando, la begin to deseamos, la appreciate it, amamos y por desire it, consiguiente la love it, poseemos. and consequently possess it. Y la divina voluntad The es divine la gran will is desconocida, greatly a pesar unknown, de que hay tantas despite the many elocuentes eloquent indicaciones en la Sagrada indications Escritura, in como sacred scripture, pudimos ver as we mentioned anteriormente, que estuve mencionando en earlier algunos with pasajes various bíblicos. biblical passages. Incluso cuando nosotros hablamos de In la palabra Jesus, divina even when voluntad we talk about the en las divine Sagradas word, Escrituras, divine se dice de will, maneras in sacred diferentes. En scripture, Jesús, it is expressed Jesús in lo different dice, la ways. divina voluntad Jesus says the es lo divine que él will llama la is voluntad del what Padre, he calls the will of the que es Father, esa realidad más íntima, which is vital y the most esencial de intimate, Dios. vital, and En essential Dios, reality of la God. divina In voluntad God, the es divine will lo que is Dios es, su what God sustancia is, de the todo su ser. substance of his entire Por eso being. cuando dice que es la divina Therefore, when voluntad, we say it is the divine will, es la realidad más íntima it y is the vital most y intimate, esencial de Dios. vital, and En los essential escritos de reality Luisa of God. In también the lo dice el writings of Señor, Luisa, the todo está Lord en mi also voluntad. says, Si el everything alma is la in my toma, will. toma toda la If the sustancia soul de mi takes ser y it contiene takes todo the en entire sí. substance of my Por being eso and tomar contains everything in como itself. don esta Thus, voluntad de to Dios take es this divine tomar will as a toda gift la is to take the esencia de entire Dios mismo, essence of God toda su Himself, sustancia. all His Si ponemos un attributes. ejemplo If we give an de example cómo se puede visualizar to esta verdad, visualize es this truth, imagínate una rueda imagine a large wheel. grande, de From ahí there sale el movimiento de esta rueda comes the y va y movement mueve otras of this pequeñas wheel, ruedas, which goes on to las move que le smaller dan wheels. el movimiento The smaller principal en ones la primera rueda receive y the las otras main movement from reciben the ese first movimiento de la primera rueda. large wheel. Así la voluntad Similarly, es the la que en will Dios, is what como en gives nosotros, life to da everything in la vida a God todo. and in La voluntad de us. Dios da la vida The will of a God gives todo el life to hombre, a toda la everything, creación, to y en man, Dios to all mismo creation, and in God es su Himself. esencia. It is His Como essence. decíamos, es lo que Dios es. As we said, it is Su what God más is, íntima, vital y the most esencia de intimate, Dios. vital, and essential essence of Ahora, God. nosotros, ¿cómo Now, entendemos la how do voluntad we divina understand the desde la divine will criatura? from the Cuando nosotros perspective of the decimos creature? que es la When we voluntad say divina, it, pensamos, bueno, it is the la divine voluntad will, we think, divina well, es the lo que divine Dios will quiere, is what God las cosas wants, queridas por Dios. the things desired by Es God. decir, las estamos viendo como un That is, complemento we directo. see it as a direct Es object, como like a es la persona sobre la que recae like a esa person acción. Si yo upon digo, whom an action bueno, is performed. Dios es If I sabio, say, Dios es well, my God misericordioso, is Dios es wise, God grande, is Dios merciful, quiere God que is seamos great, buenos, Dios God quiere que wants us to seamos be santos. good, God wants us to be Así holy. entendemos la voluntad divina, This is how we como lo understand que the Dios divine quiere will, desde as el what hombre. God wants from Mientras us, que para from man. Dios, vista But desde from Dios, God's es perspective, sujeto. we Es viewed from decir, God, es it is Dios the mismo subject. que It is God quiere. Himself who wills. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, For una example, frase when para we see a entenderlo, el sentence sujeto y el to objeto understand the directo, subject and tú direct dices, object, Carlos reza el you might rosario. say, Carlos ¿Cuál es el prays the sujeto? rosary. Carlos, Who la is the persona. subject? Entonces, en Carlos, the Dios, la person. voluntad So in de God, Dios the es will of Dios mismo, God el is sujeto. God ¿Y Himself qué in the hace subject. Carlos? Reza What el does rosario. Carlos do? Reza, pues He es el prays verbo the de rezar. rosary. He ¿Y qué prays. hace? El That's the rosario. verb. And Entonces, what does he do? ese es The rosary. That's the direct. a eso nos referimos con That is the complemento direct directo. object we refer to. De manera que So cuando hablamos de la voluntad, when we talk es un about the will, sustantivo. it is a ¿Y noun. qué es un sustantivo? And what is a Es noun? la palabra que expresa lo It que is the es la word that sustancia. expresses what is the substance.
Mientras que todos los atributos de while Dios, all the cuando hablamos de attributes la of God, when we talk omnipotencia, la about misericordia, Dios es omnipotence or bondad, mercy, God is Dios goodness, es infinito, God es is santo, infinite, esos son He los is holy. adjetivos These que are the califican al adjectives sustantivo. that qualify the noun, Entonces, si yo digo, or em, quantify la the voluntad noun. divina So es if I say omnipotente, that the divine estoy will hablando is de los omnipotent, adjetivos, I'm talking about adjectives. es buena, es santa, es It infinita. is Esos son good, los it is holy, it is adjetivos. Es infinite. decir, These are the adjectives, meaning califican al sustantivo, que en este caso they sería la divina qualify the voluntad, noun, que es la which is esencia de Dios this mismo. case would Es un be the poquito divine will, which abstracto is the essence of explicar God esto, pero Himself. es así de sencillo It a is la a bit vez. abstract to explain this, Cuando but it is hablamos quite del querer simple at the divino, same que es una time. palabra que When we escuchamos talk mucho about the en divine los escritos de volition, Luisa, which is a term often es la heard in the voluntad de writings Dios of en acto, Luisa, it refers to que God's will significa in lo que action. hace y por eso es un It verbo. means what it does, and that's Hay una why it's a verb. distinción entre There's a voluntad y querer, distinction aunque de hecho between will coinciden. and desire, Entonces, although ¿cómo they se actually explica con un coincide. ejemplo? So how is it Si tú explained with ves an example? If una you fuente y de esa have a fuente fountain, brota un and río, from that fountain a river entonces flows, esa fuente then the fountain correspondería a la would voluntad, correspond que es la to the will, sustancia. which Y is el the río que brota de substance, la fuente and the es el river that querer divino, flows o sea, from the es fountain is the lo que divine hace, volition, es meaning esa voluntad de Dios en acto, it is what the will of God porque does brota in de action, esa fuente. because it flows Y from the si fountain. tiene un agua, And pues if it ¿cuál has sería el water, efecto de ese what would be the río y esa effect of that fuente? El river amor. and that Un fountain? agua The love. es el agua del The amor que water produce is el the amor. water of love, which Si lo produces vemos con love. el corazón, If el we see it corazón with the heart simboliza heart a esa symbolizes sustancia that que es esa substance, voluntad, which is the y el will, pálpito del corazón es and el the querer heartbeat divino. of the heart ¿Qué is hace the el divine corazón? Palpita, volition. entonces tiene un What does the movimiento, tiene una heart do? acción, es un It verbo. beats, so it Ese has es el querer movement, it divino. has action, it ¿Y is a cuál es el verb. efecto del That palpitar? is the divine La vida volition. And what is the que effect of produce heartbeat? Life ese movimiento del that amor. produces that movement of love. Porque cuando nosotros palpitamos, pues Because siempre when es we el beat, pálpito del it amor, is ¿no? always the Tiene heartbeat of movimiento love. que lo It produce has el a corazón, movement que es ese that it motor, is y produced luego by the heart, which is that motor. hay un And pálpito then que es el there's a querer heartbeat divino y luego that is produce the el divine efecto de amar. volition, and it produces the Entonces effect esos of son love. dos ejemplos entre So those are el two motor, examples entre el corazón, between the motor, para the entender un heart, poquito lo que to es el querer understand a divino. little what is the Por divine eso podemos volition. decir cuando dice Jesús en That's los why we can escritos, say when Jesus el says in amor the es el hijo writings, de la divina love voluntad. is the child of the divine Así will. que por tanto la divina Thus, voluntad therefore, the está más divine allá will is y por beyond encima and above de todo lo everything que ella hace y de lo que that Dios quiere all o she no quiere does o and that permite. God wills or ¿Por does not qué? will Porque es la or permits. fuente Why? y la causa Because it is the suprema de todo lo fountain que Dios and es. supreme cause of everything that God Así como el is. ejemplo de la fuente, Just like de the ella example brota of the todo, de ella fountain, brota la from it vida, everything flows, de ella from it brota flows el life, from it movimiento. flows Si no movement. existiera esa fuente, no If habría that fountain did vida. not exist, Así there would todo be no parte de life. nuestro Padre So Celestial, everything comes from our que Heavenly representa esa Father, voluntad, el who Hijo es el verbo, represents la that palabra, el will. Espíritu The Santo es Son el is the amor. Word, and the Holy Spirit is the love. Por lo tanto, si es la fuente y la causa Therefore, suprema de todo if lo it que is the Dios es, fountain and supreme podemos cause of decir que la everything divina that God voluntad is, we es can la say vida that the inefable de divine la will Santísima is the Trinidad. ineffable Es life una of the vida Holy Trinity. inefable, It is ineffable tanto de la life. Santísima Trinidad y de sus The Holy obras de amor Trinity eterno. and its Porque works of todo lo que eternal brota love de la Trinidad are because everything that brota del flows from the amor Trinity al flows from intra, love in es the decir, intra, al that interior de is, ellos y brota within their en interior, esos and it desahogos de flows amor y in sale those toda la creación. overflows of love, and everything comes out Es el of motor creation. íntimo It is the de intimate Dios, motor como la primera of rueda. God, like the first wheel. Cuando leemos en los escritos que Jesús dice, When ha we entrado read en in the ese acto writings único y that eterno Jesus de says Dios, he entered que into es that un unique and círculo, eternal act of ella lo ve God, como círculo which de is a luz, circle, she, pues es lo Luisa, mismo. sees Es it lo as a más circle íntimo of de light. Dios, It es el is the motor same. íntimo de
It is the most la primera intimate rueda part que da of vida a God. todo It is the lo que es intimate Dios motor y of a todas God, the las obras first de Dios. wheel that gives life O to sea que everything that pudiéramos God, decir que es that is como el God, corazón and to all of de God's las work, tres divinas meaning we personas. could say it is like the heart of the Y three siendo divine tan persons. grande la divina voluntad, Being so great, al the mismo divine tiempo will, es la más desconocida. it is at the same time the most unknown. Y muchas veces se dice, bueno, ¿y por And qué many siendo tan times it grande y is tan said, inefable? well, Porque hay why being como so aquel great and so ineffable? esfuerzo Is there de que el such an hombre se tenga effort que that someter man a must una decisión ajena make to a a la decision voluntad that de is Dios, porque foreign to existe the como will esa of God? tensión? Y Because la there is respuesta that es tension. porque The el answer problema de is fondo because que of the existe es underlying esas relaciones theme that entre la exists voluntad in those de Dios y relationships nuestra between voluntad God's humana. will Siempre hay and esa our human tensión. will. There's always that ¿Fruto de tension, qué? a Precisamente result del pecado original. precisely of Recordemos en el original Antiguo sin. Testamento, en el Let us libro del remember in Génesis, the Old cuando Testament, Dios in the book of Genesis, plantó when estas God dos planted these two árboles, el trees, árbol del bien y del mal, y the el tree árbol of good and evil, de the la tree of vida, en el cual representa el life, árbol de la vida. which represents Primero the tree era of la life. vida y el The segundo first was fruto del life, segundo and the árbol pues era second la was the muerte. fruit Y of the Dios le second dice a tree, Adán, which was no death. comas de ese God told árbol porque Adam, do morirás. not eat from that tree, for you will Antes de que die. el hombre pecara, de que el Before Adán man pecara, sinned, Dios, por su before he santísima was voluntad, tempted to había sin, decidido, God, by his por holy will, amor, had decided, que out of descendiera esa love, divina voluntad that the divine en su will would obra de la descend creación, into his que work está of presente en creation, todo, en el which sol, is las present in estrellas, everything, in the en sun, in cada the elemento. stars, Por eso in vemos every el sol, element. That is why we see la the divina sun, voluntad le da la vida, el and the divine movimiento. will gives it Al life, agua movement, the le da la water, vida, it gives al life, respiro the breath, es lo que le da la existencia, la it gives energía a existence, los the animales, energy to the de animals, manera que todo cielos so y that all tierra the están heavens llenos de and su the gloria. earth are filled with his glory. Cuando creado a Adán, When he created lo Adam, hace perfecto, lo hace he made inmaculado. him perfect, he made him immaculate, La divina voluntad estaba presente and the para hacer divine la will vida was de Adán present to make su Adam's vida. life Y tanto his más life, era gloriosa en él and all porque the more el glorious because hombre Adán superaba en dignidad man, y belleza a Adam, todos los surpassed in demás seres dignity and creados, beauty all other porque todos los created demás seres beings, creados because all other son created obras beings y are criaturas works de Dios. and creatures Pero of en God. cambio Adán But Adam, on fue the other creado hand, como hijo de Dios was created as a y Dios son of decretó God. que And todos God los decreed hombres futuros, that all todos future nosotros, men, all of fuéramos us, sus hijos. would be his children. Pero Adán y toda su But descendencia eran Adam and all llamados his descendants a were ser called hijos de Dios en to be Jesús, children of que God es in Jesus, el the primogénito firstborn entre todas las criaturas, among all creation, el heredero de toda la creación. the heir of all Cuando nosotros creation. leemos la novena de When Navidad, we read observamos the cómo Christmas desde el novena, we momento en que observe Jesús se encarna, how at the moment Jesus se ven todas las criaturas incarnates, pasadas, presentes y all futuras past, dentro de present, and Jesús. future creatures Así are fue seen igual en within Adán, Jesus. cuando Dios It lo was the crea, same in Adam. decreta que When todos God los hombres futuros fuéramos created him, he sus decreed hijos, that all future men pero would be his children. en Jesús. But in O Jesus, sea, Dios nos vio a todos en él. God saw all of us in him. Así que Adán era So heredero de Adam toda la was creación, the nuestro heir of padre all Adán. creation, our father Adam. Y en Adán, como hijo de Dios, And la in divina Adam, voluntad as a quería son of formar God, the no solo la divine vida will wanted natural, to form not only the ya natural que life, Adán fue hecho as alma Adam was viviente, made a sino living también soul, la misma but vida also sobrenatural de the Dios. very supernatural Y ahí life está of lo God. grande, porque And la there vida lies sobrenatural the de Dios greatness, era because the un don por supernatural gracia, life of un don God por was a gracia, gift repito. given Y by ese grace, es el a significado del gift árbol de la given by vida en grace, medio I del jardín. repeat. And that is the meaning Pero of the como tree todo of en life Dios, in the middle siempre of the nuestro garden. Señor requiere But as de with parte del everything in hombre God, our que Lord acepte always con requires from man libertad y that con he amor accepts este don this que Dios gift le quiere that dar, God wants to give porque a Dios him no le with gustan las freedom cosas and obligadas love, y nos because ha God dado does not el like libre forced albedrío. things, and Y he la has voluntad given us humana free era un will. don And human dado will al was a hombre gift para que tome una given to decisión man so that he de could make a manera free decision. libre. So that was the Entonces, test. esa fue la prueba, básicamente. Que el hombre Basically, aceptara libremente that man would la divina freely voluntad accept the divine con will libertad.
Porque si se freedom. da y se impone, pues ya no Because seríamos if it hijos, were sino given siervos. and imposed, then we would no Y longer por lo be tanto, esa sons, voluntad but humana servants. debíamos tenerla And como therefore, si the no la human will, tuviéramos. Estaba allí we should have presente, had it as if we representada en ese did not árbol del possess bien y it. el It was mal, there en el represented cual by the Dios dice, tree no of comas good de and ahí, evil, pero from está which ahí, God Dios no said, lo do not quitó, eat from it. But it is porque there. nos da la God did not oportunidad de que remove it podamos because sacrificarla, He gives us que the la podamos opportunity to consagrar a Dios y sacrifice it, entregársela como the una human ofrenda de will, amor to a Dios. consecrate it to God and Y de esa offer it manera, as dar an offering espacio a que el don de la of divina love to voluntad God, and in this way make space venga a for the reinar en gift of nosotros, the divine will to come and reine la reign in voluntad de us, Dios en el the hombre. will of God reigning in man. Eso es lo que pasa. And that's Repito what que happens. I por eso repeat, Dios nunca that is why ha God querido never desaparecer la voluntad wanted to humana. eliminate the En human Jesús will. vemos We que cuando see in vino a la tierra Jesus era that perfecto when He came to earth, hombre, He was perfecto perfect man Dios and perfect y God. tuvo su voluntad He made humana His human totalmente will sometida totally submitted a to la de God's. Dios. Nunca le dio vida. He didn't give it life. He Así que never en ese gave it paraíso life. terrenal, So la in that naturaleza del earthly hombre, paradise, the nature of man no puede remains. faltar esa voluntad humana It cannot lack que the tiene human esa will, decisión and that has that activa. Esa es la active decision. característica de la voluntad. That is the Tiene el libre characteristic albedrío. of the human will, that it has Y es free un don will. divino que Dios nos ha dado And it is a divine gift porque that God has given us, nos ha sido because it hemos is sido creados as we have been a imagen created de Dios. in the image of God. Cuando nosotros podemos decidir So we can decide sin ninguna without obligación, pues es any un don que Dios nos obligation, regala, pero al mismo because it is a tiempo gift that God gives podemos us. But at the pues same decidir time, no caminar por el we camino can del bien, decide not to walk the path of rechazar a good, Dios y preferirnos a reject nosotros God, and mismos, como prefer le pasó ourselves, a as Lucifer, happened with Lucifer, que Dios le dio la libertad y él to whom escogió gave freedom, ir por and he otro camino. chose and went Y another así way. es en esta vida. And so it is in this Todos, life. Dios dice, este es el God camino del bien, says, ese es el this is camino the del mal, path of escoge good, la and vida this y is the path of vivirás, evil. y si Choose escoges el life, otro and you camino will live. morirás, pero But if you choose todos the other tenemos path, esa you will libertad. die. But we all have that Ahora, esa freedom. naturaleza humana Now, it is in the de human espíritu, nature alma y cuerpo en la cual of el spirit, soul, hombre and era, body, in which y esa man was imagen de Dios es lo and que is nos in da the la image imagen de of Dios. God. That is También what gives Dios us the image añadió of un don God. divino, Also, God added a como divine una gift, corona real. like a royal crown. Es un don sobrenatural y It es is el the don supernatural de su gift, and it is adorabilísima the gift voluntad of por la his que el hombre adorable era and a su most holy semejanza. will, by which Esto man es lo que was hace in que his seamos a likeness. semejanza de This is Dios, what makes us in the likeness el of God, poder obrar como the Dios power to mismo act like God con himself, el don de la with the divina gift voluntad. of the divine will. Y este don nos And this ayuda gift helps us, mucho. Como es don, pues podemos and as a obrar con la gift, misma potencia we can creadora act with the same de creative Dios, power of God, amar como Jesús ama, love as con el Jesus mismo amor loves, de Dios, with God's same como un love. regalo, como un don. Esa era That la was the corona que Dios le crown había that puesto God al hombre. placed on man. Nos hizo a semejanza de He él, a su made us in imagen, his likeness, in his para image, que el hombre viviera y actuara a so su that man semejanza. could act in his likeness. Podamos con este don And with poder, this como gift, decía, amar a Dios we con el can, as mismo I amor said, con love que él God merece with the ser same amado, love that he deserves to be y de loved, este modo llegar a ser and in partícipes this de la way be naturaleza divina. participants in the divine nature. Pero en esa respuesta del But hombre in a esa man's prueba, response to the que test, sabemos which que we desobedeció a Adán, know that Adam que hizo disobeyed su propia voluntad, ese and es el did his own pecado, will, rechazar that is the sin, la divina rejecting voluntad. the divine Y por eso will. esa corona cayó, And that se is why the perdió crown fell. y It dejó de was ser lost, semejante el hombre a and man Dios. Ahí ceased vino to el be in pecado. the likeness of God. Dejamos de ser hijos Sin de came, Dios, se and rompe we esa ceased to corriente, be children of God. ese That vínculo bond de of love amor tan was grande broken, that great de bond of vida life that que nos united unía a us Dios to en God Adán. in Adam was Aunque broken. dejó de ser hijo para ser siervo. We lost being children to be Y por eso servants. Jesús tiene que venir a la tierra That is a why través de su Jesus had to redención, come de to la muerte earth de to cruz, restore through his para poder redemption, through restituirnos the death of the por cross, to gracia restore esa us misma by condición de ser grace hijos. to that same condition Todo of esto lo being podemos children. ver We can see all of this. entero
la historia de la throughout the humanidad en la history parábola del hijo of pródigo. humanity in the parable of the prodigal son. Así que de ahí en adelante, pues ya la So divina voluntad from ya then no pudo on, the seguir divine viviendo y will reinando could en no el longer hombre. continue to Fue live and reign expulsada in y man. quedó It oculta en was la creación. expelled and En la remained creación hidden está in oculta, creation. dándole In la vida a todo, creation, it is movimiento a hidden, todo, giving pero life está ignorada por el hombre. Por eso, to en everything, las movement to escrituras, cuando everything, nos but it dice is ignored by San man. Pablo That is que why la creación in the gime y scriptures, sufre when hasta St. hoy Paul dolores tells de us parto. that Todo creation eso que moans vemos, and suffers movimientos de until today tierra, with labor pains, pues all that está we en see, la every movement, creación está is gimiendo, because creation is porque el hombre moaning, no because reconoce la man does voluntad not divina recognize the presente divine will en todo lo creado en el present aire, in o nos everything servimos de los created in elementos the para air. ofenderlo. When we use the Y por elements eso to dice Jesús, offend him, ¿cuántas and cruces that is hay? why Jesus says, Si how many viéramos todas las crosses are cruces que there? le ha If formado la we were to voluntad see humana all the a la voluntad de Dios cada crosses vez that que the no la human will reconoce en has la creación, formed que son millones, for millones, God's y es will, una pasión de Dios que to no ha God's sido will, every reparada. time it is not recognized in La creation, there are voluntad divina millions, no millions, and reconocida. it is the passion of God that has not Mas, been sin embargo, repaired. Dios nos sigue The cuidando y divine sigue will sirviendo not a través de la recognized. creación, However, God esperando que los hijos continues de to Dios take lo care of reconozcan us, algún día continues como to una serve vida. us through creation, waiting for the children of Ese God es el to pecado, recognize Him es one cuando day nosotros le as a damos life. vida al propio That querer is the humano, sin when we give life rechazando to todo lo our que sea own human will la by vida divina, la rejecting voluntad de Dios. everything that is the Es como divine querer life, ser God's will. como It is like Dios, pero wanting sin to Dios. be like God, but without Es la God. tentación del poder, It de is the querer ser temptation algo, of ser power, alguien, pero wanting sin to Dios. do something, be someone, but without Así que God. esa voluntad humana y voluntad The divina, pues, divine will and tenían human que will vivir en unión de must amor, live in a union of love, en una unidad, in en un solo unity, querer divino. in one single Y divine entonces volition. decíamos que Jesús, cuando Then vino a we la tierra, que say era that perfecto hombre, Jesus, when he came to perfecto earth, Dios, who pues was tenía la perfect misma man voluntad and del Padre y perfect del God, Espíritu had Santo, the same will of the que Father era and the en Holy esa era Spirit. perfecto Dios, perfecto He hombre. was Pero perfect al mismo God tiempo, and esa perfect voluntad man. humana que lo But at the hacía same time, that perfecto human hombre, will that made him perfect ¿cómo la man, tenía Jesús? how did Jesus have Inmolada, it? inmolada Totally totalmente, surrendered, como María, que también la totally inmoló. surrendered, like Mary, La tenía who allí also como si no la surrendered it tuviera, and had it as if she porque didn't ambas have it, voluntades vivían y actuaban because en la both unidad de wills un solo lived and querer, acted in the el querer unity divino. of one single will, the divine will. Jesús no ha vivido una vida doble, Jesus did not live a double unas life, veces como Dios, otras veces sometimes como like God, other hombre, no, times like sino man. que todo No. lo que él hizo en la Everything he tierra did era on hombre earth, y Dios. he did as man Todo lo and que God. Jesús hizo Everything en su Jesus naturaleza did humana, in his como human nature, dormir, comer, like sleeping, trabajar, eating, era working, fruto de un was querer a divino, fruit of his divine infinito, volition, eterno y santísimo, infinite, porque el motor eternal, en la vida de él era la because voluntad the de Dios, motor of his que era life su was the alimento, will of God, que that era was su his respiro, nourishment, that todo was en his él, breath. la voluntad divina Everything del in the Padre divine will of the era lo más Father grande para él. was the greatest thing for him. Por eso todos los actos de Jesús That is why all of Jesus's eran actos acts eternos, were actos eternal infinitos, acts, que se infinite acts multiplicaban y llegaban a todas that las criaturas. multiplied Cuando and Jesús reached oraba, all rezaba, caminaba, creatures. When Jesus llamaba en su prayed, oración, walked, todas las all oraciones prayers, pasadas, presentes y past, futuras. present, and future were Cuando there. pensaba, todos When los he thought, pensamientos los he estaba was reparando. repairing all the De thoughts of todas all las creatures, criaturas pasadas, presentes y futuras. ¿Por past, qué? Porque present, las and hacía future, en because ese he did pacto it in increado, en that ese acto único y eterno de covenant Dios, created in that de modo unique and divino, eternal reparando act of todo, God, in divine mode, porque era repairing la all, segunda persona de la Trinidad because he y todo era fruto he de un is the querer second divino. person of the Trinity, and all was fruit of the Todo el divine dolor de la cruz volition. de Jesús All of the expresa suffering ese of Jesus on the contraste cross de esas dos expresses voluntades that contrast contrapuestas, of que es these la humana y two la divina. opposing wills Miramos that are en the el volumen human and 11, ¿no? Cuando divine. dice que la We cruz, see in cómo se volume forma. 11 Pues esa where it asta says when the cross forms, the vertical vertical axis of the representa la cross, voluntad de Dios it represents y the ese will of otro God, palo horizontal and the representa horizontal la axis oposición a la represents voluntad de the Dios. opposition to God's Cuando le will, decimos no quiero. when we say, I don't Y want to. Jesús cuando se encarna, And when Jesus ahí es incarnated, cuando ahí él se desposó there de su is voluntad divina where con the su divine voluntad will was humana, espoused to his human will, asumiendo en sí todas las criaturas assuming in para unirlas de himself nuevo a all Dios. creatures
to unite them Y era again lo to que les God. decía ahora, That is en what I esa was novena telling de you now. Navidad, In the en Christmas el instante en novena, que Jesús se at encarna, the moment por eso Jesus recibe incarnates, todas las he penas de la receives divinidad para reparar all the todos pains los of malos humanity to pensamientos, repair all the bad todos los thoughts, pensamientos que no están all unidos the a la thoughts that are inteligencia not de united Dios, to the las intelligence malas of palabras, God, las palabras the que no bad son words that are not in union palabras and en unión y harmony sintonía con la with voluntad the de Dios. will of Ese God. fue el trabajo todo de Jesús, That was the reordenar el entire interior work del of hombre, Jesus, to unir esas reorder the voluntades interior of humanas a la de man, Dios, to para que estén unite en those completa human wills to sintonía, that of y God, lo hace a so través that de they esa are in pasión, complete harmony. And he does it through the esa cruz, passion, una cruz the que él cross, a encuentra cross where he todas encounters esas voluntades humanas all opuestas en those forma de human cruz, wills that are dolor, opposed in the y form of las a hace suffering suyas, las cross, cubre and con makes la them his cruz humana, own, covering them with sustituye a todos love los cross. actos, He substitutes los all suple, acts, restaura, makes up, y de esta manera restores, destruye and su in this way contraposición y destroys su their recíproco dolor. opposition and Ya their la cruz de reciprocal Jesús es una sorrow. cruz de amor The cross of Jesus is a sobre la cross of cual él love, vivió siempre on desde el which he momento que se lived encarnó, always from the durante moment he toda was su vida, incarnated, through pasión y his muerte. life, passion, and Pero death. ¿cómo la vivió Jesús? But how did Jesus Recostado en live it? plácido abandono Laying down in total en abandonment los brazos del Padre in Celestial, the arms of que the lo Heavenly sostiene, Father, who holds him, amando esa dulcísima loving e that inmensa voluntad sweet del and Padre, immense will of the que Father, es para él el which alimento, is the food, el the respiro, la breath, vida y el the descanso. life, and the rest for him. Así que hermanos, en Brothers esta and primera plática, sisters, pues in this es first muy talk, bello ver que it is very beautiful to el see tema de la that the divina topic, voluntad the es tan theme of grande, the divine pero al will mismo is so tiempo great, tan desconocido. but at the same time, it is Y so que nos quede unknown. bien claro que el primer Let it be paso very clear to para us that the nosotros first step for us to conocer know qué es la divina what the voluntad es el divine will conocimiento, is knowledge, conocer a través knowing de los escritos de la through sierva the de Dios Luisa writings of the Picarreta, el servant Señor of nos God, regala Luisa Picareta, the todo Lord gives us this gift, este this regalo, esta grace, gracia, this gift, este don, como decía San as Pablo, St. Paul said. que desea que tengamos ese He pleno desires conocimiento that de we su have voluntad. full Si yo no knowledge of conozco la his voluntad will. de Dios, lo que If Dios me I do quiere, not pues know no the lo voy a will of amar God, how y no will lo I voy a love poseer, it pero ese es el and primer paso, possess it? que nos That is why it is the dediquemos first step that we y dedicate le sacamos el tiempo de leer ourselves los escritos de la to and divina take the voluntad. time to read the writings of Y the con esa divine will. formación leer las And with that escrituras formation, que read the nos alimentan, scriptures porque that aquí en las nourish us, escrituras se entreteje y se because the ve todo scriptures are este interwoven, deseo del and we see Padre the desde desire toda la of the eternidad de Father regalarnos de from nuevo all eternity este to don once tan again precioso give us de this la divina precious gift voluntad. of the divine will. Bueno, dejamos por ahora aquí Well, y I continuaremos leave you posteriormente con una here for segunda now, charla. and we'll continue later Gloria with a al second Padre, talk. al Hijo y al Glory to the Espíritu Father, Santo, and to the Son, and to como the era en Holy un Spirit, principio, ahora y as it siempre, was in the por los beginning, siglos de los is siglos. now, and Amén. shall be En forever, el nombre del Padre, del Hijo y del in a Espíritu world Santo. without end. Amén. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen.